Buenas tardes, buenas noches, ¿todo bien? Estoy acá más una vez para hablar un poquito sobre el trabajo de armonización cuántica para los hermanos de la lengua española, que los países que hablan que tienen la lengua hispana, ¿sí? Soy Sergio Oliveira, estoy hablando con ustedes desde el Brasil. Los saludos a vosotros desde el Brasil. Eh, Primero tengo que hablar con ustedes sobre el cambio que ocurrió con este trabajo, el nombre de la página en el Instagram. Ahora tenemos la conexión Boronandek AD. Quiero hablar un poquito con ustedes hoy sobre esto. Ya he hecho, perdón, en el portugués, y hoy voy también a hacerlo en la lengua española. Los pido que perdóname por favor, porque las palabras aún no tengo todas en mi vocabulario. Entonces, muchas cosas tengo que hacer un poco más despacito, con un poquito más de tiempo para que tenga todas las informaciones, ¿sí? Entonces, sean todos bienvenidos al trabajo de armonización cuántica. Tengo que decir, perdón, que he ocurrido muchos cambios con muchas cosas, he ocurrido muchas transformaciones, perdón, só un poquito, ocurrido muchos cambios, perdón, con las energías en el planeta, no solamente en el planeta, mas principalmente en nuestro sistema solar. Tenemos que hablar sobre Momantia, que es el nombre de nuestra estrella, de nuestro sol, ¿no? Como lo conocemos. Muchas cosas han ocurrido y eso empieza a hacer muchos dolores para muchas personas que no tienen una causa en el cuerpo físico. Muchas personas que empiezan a hacer las consultas con los médicos, quieren beber un remedio que haga una solución, que venga a sanar todas las dolores, pero en este momento no es eso que esté ocurriendo. Entonces, las personas que después estarán escuchando la charla, tal vez por medio del Spotify o tal vez del YouTube o hasta mismo en el Instagram, comprendan que en este momento en todo el planeta Tierra, estamos hablando del 2022, cerrando más un mes de julio, muchas cosas que las personas no tienen referencia para hacer la conexión en el plano físico. Entonces, muchas personas empiezan a hacer una búsqueda, empiezan a hacer una procura porque tiene que encontrar una respuesta. La respuesta muchas veces no tiene nada a ver, no tiene nada que ocurrir en el plano físico, solamente en el plano astral. Entonces, las personas que están en el plano astral, que tienen la información, muchas de ellas empiezan a hacer trabajos con las energías que no son las energías de la luz. Muchas energías son las energías que trabajan con la fuerza de la sombra, por así decir, las energías que están negativadas. Entonces, lo que ocurre es que los resultados no llegan para que las personas tengan éxito en sus proyectos, en la vida, en la prosperidad, en la pareja y todo más. Entonces, con todos los cambios que he ocurrido, también el trabajo de armonización cuántica tiene un poco de refuerzo ahora de una estructura que hasta muchos años muchos años que tengo ya hecho un desarrollo con la conexión Boronandek, con la estructura Boronandek, pero solamente ahora tengo la autorización, tengo la posibilidad de hacer un poquito más, de traer un poquito más de clareza sobre este asunto. O que ocurre es que la conexión Boronandek no es para cualquier persona. O que ocurre es que muchas personas quieren la solución, una cosa muy inmediatista, una cosa muy rápida, no tiene la posibilidad de hacer un planeamiento para que día após día tenga un poquito de cambio, hasta que ocurra el grande movimiento y la persona tenga todas las informaciones que desea.
Entonces, tenemos que empezar, a conectar com outras estruturas que trabalham solamente assim. E muitas pessoas, no Brasil nós decimos a paciência, creio que em espanhol também seja assim. Muitas pessoas não têm a paciência, não têm a persistência, não querem seguir despacito, uma coisa de cada vez, querem fazer tudo de uma vez solamente, pero não é assim. Então, esse trabalho de la Ordem Boronondek, creio que também em espanhol se diz ordem ou ordem, não creio, não pesquisei a palavra aún. Pero o que ocorre é que a Ordem Boronondek tiene uma forma de fazer seu trabalho totalmente distinta do que tem ocorrido ou que outras pessoas fazem. Então, quando liga alguém para fazer a consulta comigo, seja por la internet, seja presencial, seja também por la apometria, que já he dicho um pouquinho aqui, algumas pessoas não podem ser assistidas por la Ordem Boronondek. Algumas pessoas não têm condições de sustentar, de fazer a sustentação da energia que chega para elas. Então, se você que agora esteja escuchando a charla, esse taller, que comprendes assim também, se há uma ressonância com isso, se tienes uma possibilidade de fazer conexão com uma estrutura um pouquinho mais sutil, então quédate bem à vontade, por assim dizer, para que os cambios puedan ocorrer em tu vida na medida que tu equipo de maestros empiece a hacer as limpiezas que são necessárias para que tu tienes a possibilidade de fazer a sustentação do trabalho. ¿Sí? Então, ¿qué pasa? A Ordem Boronondek é uma estrutura totalmente conectada com a estrutura da cosmogênese, por assim dizer, do universo de Overton, onde nós estamos alocados hoje. Então, ¿qué pasa? Que temos la energía central, lo Dios, como muchas personas han dicho, llamada de Abona. Después tenemos los 7 superuniversos, que uno de ellos es Orvonton. En Orvonton tenemos muchos proyectos, centenas de millares de proyectos. Uno de estos proyectos que estamos hablando ahora es el proyecto del Hijo Paradisíaco Mika, que tiene la intención de hacer una evolución de las almas en su proyecto por la conciencia y desarrollo, por ejemplo, del amor. Nosotros estamos acá haciendo parte de este proyecto. Muchos tenemos algunas encarnaciones en el plano denso, como en la Tierra, por ejemplo, mas tenemos otros planetas también, creo que sea así, que se dice. Aún donde también tenemos la posibilidad de hacer la evolución, pero que toda la organización, toda la estructura administrativa se pasa en varias jerarquías, y tenemos la Orden Boronondek, que también son considerados como ingenieros universales. Son las estructuras que empiezan a hacer las reglas para que algunos hijos paradisíacos, como Mika, por ejemplo, puedan hacer tu desarrollo de tus proyectos. Entonces, la Orden Boronondek tiene una posibilidad de decir sí o no para los proyectos. No solamente eso, pero una de sus atribuciones. ¿Qué pasa? Que es la Orden Boronondek es que está en la estructura de Abona, por ejemplo, no tiene como cambiar la energía y tampoco la necesidad de tener una conexión en directo con nosotros, acá. Entonces hay un desarrollo de las energías con varios nombres. Uno de ellos, por ejemplo, el comando Axtar, que mucha gente confunde, hace una confusión dañada con eso. Otra estructura
que sea derivado de la estructura Boronodek, por ejemplo, es la orden de Santa Esmeralda, que mucha gente habla un poquito, pero no tiene conciencia de que sea eso también, mucha gente. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer la conexión, que es el camino de vuelta para mi casa. Voy a volverme para mi casa, pero no se quedan en paz consigo mismo para tener la conexión. Pero que tienes que entender que hacer la conexión, el camino para que puedas volver para su casa, tiene que tener una conciencia muy grande, muy larga mismo. Y tal vez, por medio de la conexión Boronodek, muchos hijos empezarán a llegar para hacer essa conexão por meio de esta estrutura e assim, a partir de agora, talvez pelo comando Ashtar, talvez por la Orden Santa Esmeralda, que temos muita coisa, o comando Octabar, que trabalhamos muito com eles, o Boronodek, por exemplo, Ashtar Drushki, que é o nome que também faz parte da página no Instagram, Conexão Boronodek AD, que é a abreviação de Ashtar Drushki. Então, é uma estrutura Boronodek que temos conexão com outra, por exemplo, de El Extraher, também de Hijo Tiva Hamakur. Também temos a conexão com Liaberin, com a supramoda chamada de Yacerati e outras coisas. Então, temos a possibilidade de fazer a conexão com muitos hijos, com muitas estruturas que não estão solamente no plano físico do planeta Terra, também no plano astral. Muitas almas, por exemplo, de la antiga Lemuria que estão ligando, que estão despertando, que estão acá na superfície, agora também estão ligando para o trabalho de conexão Boronodek, para aqueles que estão conectados comigo, que são os seguidores da página. Empece a mira que algumas pessoas que estão ligando hablam exatamente com o nome de la Lemuria, por exemplo, que tem todo a ver com o continente Lemu, da isla de Pascua, por exemplo, e com este trabalho que tenho que fazer com o Chile, com a Argentina, Patagônia chilena, com a Patagônia argentina, e também com a Bolívia, Peru e outras coisas mais. Então, a Ordem Boronodek, o cambio que he hecho com o nome da página, solamente porque temos agora a possibilidade de fazer a conexão por meio de la estrutura um pouquinho mais sutil, e isso tenho que dizer que não é para todos, não é. Algumas pessoas, infelizmente, não têm a mínima condição para isso. E isso é causa de um desenvolvimento de energias que não são muito buenas. Não que as pessoas tenham o desejo de fazer mal, não é isso, mas que muitas pessoas têm o sentimento de que estão sendo repelidas, de que estão sendo exclusas do trabalho. Não sou eu que hago isso. Que hace são os equipos. Não temos tempo para as pessoas que miram uma coisa e têm o desejo de fazer uma coisa e começam a fazendo outra. Tem que ser as pessoas um pouquinho mais firmes com a decisão. Tienes que mirar, seguir adelante com dolor, sem dolor, não tem problema, com vontade, sem ganas, com ganas de hacerlo, não é assim que se hace, temos que seguir adelante. Solamente isso. Então, a primeira coisa que hoje tenho que fazer a comunicação é isso do trabalho de la Ordem Boronodek, que agora estamos executando com uma forma um pouquinho mais aclarada. E também tenho que hoje tenho todo escrito um pouquinho para que mire a sequência dos assuntos para que não me perca no caminho. Outra coisa que tenho que dizer-te é que os sonhos de muita gente com o cambio de energia, muitas pessoas têm agora sueños un poquito más reales. Las personas tienen la sensación de que están realmente haciendo una otra experiencia, teniendo una otra vida en otro planeta. Pero tengo que hacer decirte que cuando hablamos en el desdobramento por medio de la Orden Boronodek, por ejemplo, las personas que llegan para este trabajo, todo empieza a hacer un poquito más de sentido. Y realmente la experiencia que las personas tienen es de que estoy ahora aquí en el plano físico
mirando las cosas, teniendo una experiencia, solamente eso. Pero cuando estoy durmiendo, cuando estoy en otra dimensión, también tengo la misma sensación de que todo es real. Y cuando despierta en otro día, no hace la diferencia de que sea acá el plano físico sea la realidad o el sueño sea la realidad. Entonces, este es un buen señal de que las personas están siendo aceptadas, por ejemplo, en otras escuelas en el plano astral. Entonces, mire que si tú tienes algunas experiencias un poquito distintas en el plano físico, que hacen la conexión con alguma outra coisa. No Brasil, temos o déjà vu, que era uma situação que, quando mira, calma, he vivido isso não é novo para mim. E empiezo a fazer o cambio de um suposto sonho com uma experiência que esteja sendo vivida no plano físico. Vou fazer um comentário que eu creio que foi ayer. Creo que fue ayer. Estábamos en la hora de la comida con algunas personas y de repente estoy allí haciendo la refeição, un almuerzo con los amigos, y de repente mira que quedé un poquito asustado y miré las personas alrededor de mí, na mesa, quedé un poquito más firme en mi silla y miré de nuevo y la sensación permanecia, e aquilo estava convicto, estava seguro de que já he vivido aquilo. E de repente as pessoas, Sergio, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Bueno, ¿qué pasa? No, estoy bien, estoy pensando un poquito. Pero en el Brasil, en el portugués, hablamos de que es un déjà vu. Entonces, porque solamente uma outra dimensão, uma outra possibilidade de conexão, também empieza a ser enlace, cruzamento, que era um outro assunto que tenho que falar acá. Vou até fazer um tique aqui, que temos uma conexão multidimensional, quase que instantânea. Temos as conexões ocorrendo o tempo todo. E quanto mais vou seguindo adelante, quanto mais miro com a meditação, quanto mais tenho o pensamento reto, fazendo as limpiezas do plano físico, das holografias, das situações de medo, de dolor, quanto mais empiezo a fazer isso, mais as coisas empiezam a fazer sentido. Estou cada vez mais seguro de que os passos que estou dando para adelante são realmente os passos que vão aclarar um pouquinho mais as ideias e fazer um pouquinho mais de sentido para minha vida. Então, mira, que a nova proposta do trabalho de harmonização quântica que agora tem a autorização, a outorga por GDG de la Ordem Boronandek, tem muito mais possibilidade de las personas hacer la conexión con un poco más de clareza, estar con las informaciones más aclaradas, creo que es las palabras. Só que, mira, con esto tienes que tener un poquito más de responsabilidad. ¿Qué pasa? Que las personas cuando ocurre, por ejemplo, a la situación que he hecho o relato para usted, muchas personas cuando empiezan a hacer eso, tienen pánico, tiene medo, no sabe qué hacer. Muchos papás y mamás, cuando su hijo se empieza a hacer las charlas, a hacer los comentarios de que tiene las experiencias así, empiezan en el primer momento a hacer la conexión con los médicos y a hacer, mi hijo, mi hija, mi pareja tiene problema, tiene que hacer una consulta porque está a me decir cosas que no hacen sentido ninguno. Entonces, por eso que estoy acá hablando con usted. Si tú, por ejemplo, esté ahora escuchando la charla, ese taller, tiene la conexión, tiene la resonancia con estas informaciones de que el sueño no es solamente un sueño, es muy real. La percepción del plano astral del sueño
Mira que às vezes las trago todo para el cuerpo físico. Si eres una persona así, si eres una persona que esté haciendo algo y de repente para un poquito y mira y empiezas a hacer la conexión. Ya tengo vivido eso. Entonces empiezas a hacer la conexión con tus maestros con un poquito más de firmeza, un poquito más de seguridad. Outra coisa muito importante que he ocorrido com muitas pessoas que tenho hablado, quando os amigos, os hermanos, a família cósmica começam a ligar um pouquinho mais cercano, uma forma de fazer a conexão é quando esteja olhando, mirando para a hora, por exemplo, para os números. Os números começam a cambiar cada vez mais rápido e com as conexões. Por exemplo, a hora são 9 horas e 9 minutos. São as 10 horas e 10 minutos. São as 11 e 11. Empiezas a que esté, por ejemplo, en el mercado y vayas a hacer el pago del recibo de la compra. Y también mira que muchas veces los números están casi iguales. Entonces es una forma de observar, de tener una percepción de que, mira que tiene algo ocurriendo muy cercano de usted, muy cerquita de usted también cuando puede ver, ¿cierto? Entonces sobre los sueños era eso, sobre la orden Boronandek, que ahora tenemos la conexión Boronandek a disposición de usted para que empiece a hacer los cambios de su vida. Mira que otra cosa importante que tenemos que está ocurriendo también, mismo como la cuestión del sueño, de las realidades multidimensionales que tienes, también la posibilidad de hacer las conexiones, también la línea temporal, que sea eso. Vivimos nosotros en un sistema solar donde la velocidad de la luz que sea la unidad de referencia de velocidad un poquito más rápido que tenemos, la curvatura de la gravedad, por ejemplo, como decía Einstein, hace con que el tiempo no haga sentido alguno para nosotros. Entonces, mira que muchas veces puedes tener una percepción de que el día ocurrió muchas cosas, he hecho muchas cosas, pero el tiempo en que he hecho las cosas, ese tiempo, mira que no tiene la posibilidad de hacer todo eso. Y usted cumplió una agenda, por ejemplo, que era casi imposible. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la línea temporal. Y de la misma forma, también muchas veces tienes un tiempo largo de más y no tienes la mínima condición de hacer nada. Porque hay un descompaso, no sé si es así que se dice también en español, hay una descompensación de la línea temporal. Hay casi que una confusión por cuenta de la questão multidimensional que estamos vivindo. Há uma guerra muito grande cerquita de nós no plano astral que acaba por afetar-nos e tranquilamente temos as percepções todas distorcidas no plano físico. Então, para você que esteja escutando isso, é muito importante que compreenda o seguinte. Comprendas isso. Não tienes poder de controlar nada e nadie. Solamente ampliar vossa compreensão para que, a partir do momento que mira para adelante com as informações que estou a dizer aqui para você, tienes uma nova forma de fazer uma interpretação. Solamente isso. Pero se não faz sentido para você, não tem problema. Segue adelante, siga tua jornada, tua viagem e tudo bem, normal. Pero se isso faz sentido para você, então há uma recomendação para que empeces a procurar um pouquinho mais a ajuda das pessoas que estão há mais tempo na jornada para que não se perca mais. Porque o que ocorre é que algumas pessoas creem que é uma magia, que a vida será somente as coisas boas e que tem que estar tudo bem sempre, não tem nada disso. Agora estás bem, daqui a 5 minutos nada está bem, porque ocorreu algo que não tienes a possibilidade em sua mão de fazer o controle da situação e a administração. Sim. Outra coisa que tenho que dizer para você
Y ahora hablo de una forma muy directa para los hermanos chilenos, que en septiembre estaré con usted para hablarmos un poquito, ¿no? De forma presencial. Y mucho más que eso, estaré en el Chile para hacer el anclaje del equipo y ahora con la otorga, con la autorización de la Orden Boronondeki, para conectar la energía con algunas personas, más precisamente para hacer la conexión de la energía del trabajo por medio de mi energía en ese momento. Entonces, o que pasa es que los hermanos chilenos, por ejemplo, o los hermanos de la Argentina también, estoy empezando a hablar con algunos de usted, los hermanos que principalmente del Chile, de la Patagonia chilena, en el plano físico y también en el mundo intraterreno, están recibiendo una fuerza muy grande del pueblo gitano. El pueblo gitano está muy cerquita de usted para traer un poquito, primero, la salud física, para que tengas más posibilidades de hacer cosas, de seguir adelante en su jornada. La salud física es un asunto muy importante para usted, entonces los hermanos gitanos, el pueblo gitano, están a disposición de usted. Y también la cuestión del dinero, la prosperidad. El pueblo gitano tiene mucha conexión con el oro. Entonces, aquellos que están escuchando, he dicho primero para el pueblo del Chile, de la Argentina, pero también a los brasileños que tienen la conexión, también están a la disposición. Tenemos muchos gitanos, la Sarita, el Jiménez, el Rafael, Esmeralda, Saracale, Sulamita, otros más. Jiménez, creo que Jeremías también. Mucha gente, muchas energías en el plano astral que están disponibles para vosotros. Están disponibles para hacer trabajos, para hacer las conexiones y mucho más do que eso, para enseñarnos un poquito más sobre el amor. En el momento donde el planeta todo tiene la necesidad muy grande de hablar sobre amor, de tener otras percepciones, de que hace una confusión y necesita tener un poquito más de conexión con la verdadera esencia del amor, para comprender aquello que puedes sacar de su vida y aquello que necesita agarrarte y tener un poquito más cercano de usted. Mucho más do que las informaciones que tienes que tener cerquita de usted, son las informaciones que tienes que sacar de su vida. Entonces, el pueblo gitano en estos últimos días tiene se apresentado muy fuerte en el trabajo. Un poquito antes de estar aquí, con la taller acá, la conexión fue muy fuerte con ellos. Y mira que siempre que estoy acá, no importa cuántas personas tienes en la charla acá. Mira, el trabajo hace la conexión con los portales que tengo abierto acá. Estoy en mi despacio, ¿no? Con el plano astral, las almas que están totalmente perdidas porque las personas no tienen la conciencia para hacer la conexión y hacer los cambios de encaminamientos. Entonces, mira que tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Que tiene la frecuencia en el plano físico estructurada, mas mucho más también la estructuración en el plano astral, ¿cierto? Creo que he dicho todo. A conexión multidimensional, la fuerza del pueblo gitano, sueños, la orden Boronondeki. Sí, he dicho todo que quería hablar con usted. Deseo que tenga mucha paz, mucha luz, mucha vida, mucha salud en su experiencia. Agradezco a las personas que están aquí conmigo y agradezco a ustedes que también escuchas ahora, porque esté tal vez en su trabajo haciendo los compromisos, otras agendas que tienes que ejecutar. Pero la información está acá. Después haré también una disponibilización para que tengas también unos vídeos un poquito más cortitos en el Reels también, ¿cierto? Mucha paz, mucha luz. Ahora tengo que hacer otras cosas. La miércoles cuántica es una posibilidad de traer para usted un poquito de información dentro de la posibilidad del trabajo de iluminación cuántica. Y ahora también, siempre que tengo un tempito,
un tiempo estoy acá para hacer también en la lengua española, así como hablo en el portugués, también estoy empezando a hacerlo en la lengua española para que también los hermanos que estén principalmente en el Chile, en Bolivia y Perú, tengan la conexión en plan astral conmigo. Ahora también estamos empezando a hacer los reencuentros en el plano físico y aquí en un local donde podemos hacer la primera conexión como tem ocurrido con mucha gente. Muchas gracias. Sean bienvenidos del mundo de Conexión Boronandek con un poquito más de luz, un poquito más de paz, un poquito de armonía. Nos vemos muy breve, muy pronto. Deseo que tengan una buena noche, una buena vida, buenos sueños y que el amor sea siempre el motivo de su jornada. Muchas gracias y hasta breve, hasta pronto.